Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo, que por cierto es el segundo vídeo, la segunda vez que lo rehago, puesto que la primera cometí el error de no ponerlo a compartir la pantalla. Esperemos que en este segundo vídeo pues las cosas vayan bien y se grabe todo fenomenal. Bien, vamos a ver en este segundo vídeo el primer método que hay para poder encontrar, dada una función f de z, de la cual sabemos que bueno, pues tiene una parte real y una parte imaginaria, pues si la función f es holomorfa y me dan una sola parte, por ejemplo la u o la v, encontrar la que falta. ¿Vale? Esta serie de métodos, que hay en total va a haber 3 métodos que os voy a contar. El primero de ellos lo vamos a ver en este vídeo y se basa en bueno, pues las condiciones de Cauchy-Riemann, básicamente. Entonces vamos a suponer que el dato que nos dan es pues la parte real u de xy, y nos dicen que la función f es holomorfa. Como sabemos que f es holomorfa, sabemos que la función v es armónica conjugada de la función u, como hemos comentado en un vídeo anterior, y por tanto eso lo que implica son básicamente dos condiciones, que son las condiciones de Cauchy-Riemann. Por un lado, que la derivada parcial de la u con respecto de x es igual a la parcial de v con respecto de y, y por otro, que la parcial de u con respecto de y es igual a menos la parcial de v con respecto de x. A esta la vamos a llamar la primera condición y a esta la vamos a llamar la segunda condición para referencia posterior. Bien, el método de Euler se basa en los siguientes pasos. En primer lugar, lo que hay que hacer es encontrar o calcular la parcial de u con respecto de x y usar la primera de las condiciones para hallar v' sub i, que es básicamente esa parcial que me acabo de encontrar, me acabo de calcular. En segundo lugar, lo que hay que hacer es integrar esa función que me he encontrado, que he hallado, que es la v'i, respecto de la variable i, de forma que lo que tendré, bueno, pues será una función v de xy, que, como digo, proviene de integrar esa v' de i con respecto de i, pero como integral indefinida que es, pues tendrá una constante, heredará una constante que evidentemente no puede depender de i, puesto que hemos integrado respecto de i, y en todo caso dependerá como máximo de x, que llamaré phi de x. En el apartado C, lo que vamos a encontrar es esa constante phi de x. ¿Y cómo la voy a encontrar? Pues muy sencillo, derivando parcialmente esa función v de xy que me he encontrado en el apartado B y usando la segunda condición. ¿Qué ocurre? Pues que la segunda condición me dice que u' de i, que la puedo calcular con el dato que me dan de u de i, la igualo a menos v' sub x, que me he calculado, y de aquí voy a sacar la función phi de x, de aquí voy a sacar phi' de x, y cuando tenga phi' de x, pues obviamente integrando obtendré phi de x. Y ya habremos acabado. Bueno, casi. ¿Por qué? Porque veremos un matiz y es el siguiente. Esta función, o este método, perdón, me va a dar la función f de xy, pero con una constante añadida, que la vamos a llamar una constante c,
Y puede ocurrir que a mí me pidan, estos son infinitas posibilidades, como sabemos, entonces puede ocurrir que me pidan a mí una sola posibilidad, que encuentre un solo valor de f de x, y pero para ello normalmente lo que me dan en el enunciado es un valor, y me dicen, por ejemplo, f en z igual a, por ejemplo, en z igual a 1, por ejemplo, vale j, ¿no? Entonces, con esta condición yo voy a poder determinar esta constante k, o esta constante c que me falta. Pero incluso hay veces que me piden que no que encuentre f de xy, sino que encuentre f de z. Y esto veremos qué significa. Esto significa que f de xy es una función que voy a darla en función de xy, y esto lo que me dicen es que la dé solamente en función de z. Entonces, cómo pasar de aquí a aquí, pues lo veremos en el ejemplo. Bien, pues sin más dilación, vamos a poner un ejemplo para que veáis cómo se ejecutan estos pasos, y que, bueno, pues no tiene mayor complejidad que simplemente ir poco a poco aplicando los pasos que os he contado. Y en el ejemplo que vamos a ver, vamos a suponer que nos han dado la parte real de una función f de xy holomorfa, que es igual a y al cubo menos 3x al cuadrado por y, y para determinar esa constante c y que la función sea única, pues me dicen que la función f en el punto j vale 0, y me piden que encuentre, hallar f de z. O sea, me dicen que exprese la función final en función de z, no en función de x. Entonces, bueno, pues en primer lugar, una cosa que no he comentado, o que no he comentado quizá lo suficiente, es que todo esto que yo os he dicho vale cuando la función f es holomorfa, puesto que fijaros que el primer paso se basa precisamente en que al ser holomorfa pues cumplo las condiciones de Cauchy-Riemann. Si no fuera así, no podría hacer. Y luego el segundo comentario es que aquí hemos puesto como ejemplo del método, pues suponer que lo que me dan es la expresión de la U. Todo esto de aquí atrás, estos pasos se pueden extender al caso de que me dieran en vez de la U, la V, sin mayor problema. Bien, bueno, pues vamos a aplicar, como decía, los distintos pasos que comentábamos, ¿no? En primer lugar, determinamos la parcial de u con respecto de x y la igualamos por la primera condición de Cauchy-Riemann a la parcial de v con respecto de y. Entonces, la parcial de u con respecto de x, la tenemos ahí arriba, la expresión de x, entonces, pues, de u de xy, pues sería menos 6xy, y esto es v' sub i. Este es el primer paso. Segundo paso es, bueno, tengo v' sub i, vamos a determinar v de xy. ¿Cómo determino v de xy si tengo v' de i? Pues integrando v' de i diferencial de i y heredando una constante que con mucho dependerá de x, puesto que de i ya no puede. Entonces esto sería la integral de menos 6xy diferencial de i por el apartado anterior. Por el apartado anterior lo tengo determinado, más una función de x, y esto sería menos 3x y cuadrado más una función phi de x. Ese sería el apartado E. Bien, en el apartado C voy a calcular cuánto vale esa función, esa phi de x, y para ello lo que hago es cojo y determino la parcial de v con respecto de x utilizando la expresión esta que veis aquí para v. Entonces, derivando con respecto de x eso, daría menos 3 y cuadrado, y la derivada de phi con respecto de x será phi' de x. Bien, y ahora lo que hago es aplico la segunda condición de Cauchy-Riemann, que, como veis aquí, dice que la u'I es menos la v'x. La v'x la tengo de este apartado, lo acabo de calcular, y la u'I, pues no hay más que ir a coger a la u que me dan y derivar con respecto de i. Y obtengo la siguiente igualdad. La u'I, pues deriváis, sería 3i cuadrado menos 3x al cuadrado, y sería este lado de aquí, y la menos v'x, pues sería esto cambiado de signo, sería 3i cuadrado menos phi' de x. Y de aquí despejo phi' de x, que me da
3x al cuadrado. Y si tengo phi' de x, pues tengo phi de x, que lo único que hay que hacer es integrar eso con respecto de x, que sería, pongo aquí, 3x al cuadrado, diferencial de x más la integral, perdón, más una constante que ahora ya sí va a ser una constante que no dependerá de nada, pues eso entonces sería x al cubo más, bueno, pues la integral de, perdón, la x al cubo más la constante. Eso sería la phi de x. Pues nada, ya está. Lo único que hago es venir aquí en la expresión de v y determinar ya la expresión de v, que está perfectamente resuelta, que sería menos 3x y cuadrado más x al cubo más una constante. Muy bien, pues nada, en principio dirías, bueno, pues ya hemos acabado. No, no has acabado. Y por dos motivos. Primero, porque tienes aquí una constante que tienes que determinar. Y segundo, porque incluso si tú dieras la expresión de f como u más jv, no habrías acabado. ¿Por qué? Porque a ti lo que te dicen es que calcules f en función de z, no en función de x, y. Y aquí, pues sería en función de x, y. O sea, aquí pondría pues la u, que era i al cubo menos 3x al cuadrado por i, más j por la v que acabo de determinar, que sería menos 3x y cuadrado más x al cubo más c. ¿Vale? Entonces, fíjate tú que aquí estás dando la expresión de f en función de x y no en función de z. Y por lo tanto no ha acabado todavía. Entonces, ¿cómo determino yo, cómo paso de una expresión de x y a una expresión de z? Bien, bueno, pues hay una forma de hacerlo que es, digamos, la forma a lo bruto, que sería directamente simplemente tener en cuenta lo siguiente. Fíjate tú, la parte real de un complejo, pues es ese complejo más el complejo conjugado partido por 2, y la parte imaginaria, pues es el valor, es el complejo menos el conjugado partido por 2j. Estas expresiones las podéis calcular directamente, las podéis verificar, ¿no? Entonces, simplemente cogiendo lo que vale x en función de z y z conjugado, lo que vale y en función de z conjugado, y meterlo en esa expresión y operando, pues te va a dar f de z. Me diréis, no, pero ¿me va a dar f de z y de z conjugado? No, no te va a dar, no te va a aparecer después de simplificar ahí, seguro que f en función de, o la z conjugada no va a aparecer, porque si recuerdas, si la función es holomorfa, su propiedad, una de las propiedades que comentamos es que no depende de z conjugado. Y por lo tanto, al introducir x e y ahí, z conjugado se te va ahí, ¿no? Pero es más, como no depende de z conjugado, yo puedo elegir el valor de z conjugado que yo quiera poner en esa expresión. Y un valor muy conveniente es elegir z conjugado igual a menos z. Porque si eliges z conjugado igual a menos z, fíjate tú, ¿qué expresión te queda? Te queda que x es z más z conjugado, que sería 2, sería 0, e y, perdón, z más z conjugado partido, debemos elegir, perdón, z igual a z conjugado. Entonces sería z más z conjugado, sería, cuando z conjugado es z, sería 2z, con lo cual esto sería igual a z, perdón, y z menos z conjugado sería 0. Con lo cual, si yo lo que hago es sustituir en f de z, lo que hago es en la u sustituyo, en vez de x sustituyo z, en vez de y sustituyo 0, y después en la expresión de v, en vez de x sustituyo z y en vez de z de y sustituyo 0, directamente me va a dar la expresión de f de z. ¿De acuerdo? Entonces esto es algo que os recomiendo que os lo apuntéis, porque es muy útil. Es una forma muy rápida de pasar de una expresión de x y a una expresión de z cuando la función fz, ojo, es holomorfa, ¿vale? Bueno, pues es lo que vamos a hacer. Fijaros, si nosotros aquí, en esta expresión de aquí, sustituimos donde pone x, la u, que sería, digamos, esta primera parte, en la u sustituimos donde pone x, ponemos z, y donde pone y ponemos 0, pues ¿qué nos queda? Pues nos queda, como hay una y, tanto aquí como aquí, nos va a quedar 0. Y después en la v, si volvemos a hacer lo mismo, si donde pone x ponemos z y donde y ponemos 0, donde pone y ponemos 0, pues lo que nos va a quedar es z al cubo más la constante. ¿De acuerdo? Y ya tenemos, digamos, la f en función de z. Y
salvo, perdón, como siempre, esa famosa constante. Famosa constante que es muy sencillo de determinar. ¿Por qué? Porque en el enunciado, fíjate, me dan un dato que me dice, oye, f en j vale 0. Pues nada, pues directamente eso es una z que sustituimos aquí y obligamos a que valga 0. Luego, mira, f vale 0 cuando z vale j. Y de aquí, bueno, pues despejamos y da que c, despejando de ahí, c es igual a j, ¿vale? Porque j al cubo es menos 1, ¿de acuerdo? Con lo cual, de aquí sacamos ya finalmente la f de z, que es j por z al cubo más j, y esto si queréis simplificarlo, pues esto es menos 1 más j por z al cubo, ¿vale? Expresión de f de z que me pedía, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis el primer método, el método de Euler, que llaman a veces en algún texto, para determinar la parte que me falta de una función f holomorfa de la que me han dado, pues, o la parte real o la parte imaginaria. Bien, en el siguiente vídeo veremos los otros dos métodos que hay para determinar la función que falta y nos vemos allí. Un saludo a todos.